hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto verlos. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana reunidos. Hacer momentos para exponernos a su palabra. Y en esta ocasión, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Santiago, les pido que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 5. Estaremos viendo desde los versículos del 8 al 12, pero vamos a comenzar la lectura del versículo 7. Santiago capítulo 5, vamos a comenzar la lectura del versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Vamos a orar. Padre Dios bendito, Dios bueno, te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias te damos también porque nos permites estar en tu casa, donde podemos alabarte, podemos orar tu nombre, pero también ser expuestos a la predicación de tu palabra. Y en esta mañana te pido que seas conmigo, que tu Espíritu Santo nos guíe en cada corazón y nos hable en esta mañana por medio de este pasaje que nos dejas de cómo debemos aprender a ser pacientes, a esperar y confiar en tu providencia y en tu cuidado. Guíanos en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Amén. En el cristianismo hay muchas doctrinas importantes, de las cuales, de las más importantes, giran en torno a la persona de Cristo. Y entre ellas destacan dos doctrinas. La primera es la resurrección de Cristo. Sin la resurrección, dice Pablo, nosotros los creyentes somos los más dignos de lástima. Nuestra predicación, incluso nuestra misma fe, se vuelve inútil. Y además somos mentirosos porque damos testimonios de algo falso si en verdad los muertos no resucitan, es la idea de Pablo. Entonces la resurrección es la base de la esperanza del cristiano, de que un día nosotros también resucitaremos con nuestro Señor Jesucristo. La otra doctrina importante en relación con Cristo es la promesa de su segunda venida. Él ya vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo murió para redimir a pecadores, pero Él no quedó en la tumba. Resucitó. Se levantó de entre los muertos con poder y prometió regresar. Ascendió a los cielos y prometió regresar por su pueblo. De hecho, ese es el punto principal del libro de Apocalipsis, que termina con estas palabras. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Cuando Cristo regrese, será la resurrección de los muertos y nuestra glorificación, y reinaremos con Él para siempre en nuevos cielos y en nueva tierra. Ahora, esa es la razón bíblica de por qué nos reunimos cada domingo a celebrar lo que conocemos como el Día del Señor. Celebramos su resurrección y anunciamos su segunda venida con esperanza de que será realidad en el tiempo establecido por el Señor. Cada domingo que nos reunimos es porque esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador y celebrar que Él resucitó en gloria. Y Él prometió regresar. Y sabemos que Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Esa es la base de la esperanza de la fe cristiana en Cristo.
Para el creyente no debe haber un mayor gozo que ver a su Salvador, a su Señor y Dios, y vivir con Él en su presencia para siempre. Y por eso, tanto la resurrección como la segunda venida son importantes en la vida de todo creyente. Ambas doctrinas son importantes y van de la mano. Por lo tanto, hermanos, sean pacientes. Ese es el llamado que Santiago tiene para nosotros en esta mañana. Y lo que nos enseña es que la fe cristiana se vive y se practica por medio de ser pacientes y de saber esperar en el Señor, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y bueno, dice Santiago en el versículo 7 que alcanzamos a ver la ocasión pasada. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Recordando la ocasión anterior, Santiago está exhortando a los ricos que estaban en las iglesias locales, tanto creyentes como no creyentes, a que no pusieran su esperanza en las riquezas. Esas riquezas que perecen, que se terminan o que te las pueden robar. Ellos tenían su esperanza tanto en las riquezas que en lugar de confiar en la provisión de Dios, estaban dañando a los hermanos. Ellos no estaban viviendo en amor al prójimo y por lo tanto no estaban practicando la fe. Y Santiago les da una de las exhortaciones más fuertes que vemos en su carta. Pero en base a esa exhortación es que dice, por lo tanto. Como observamos, esta porción es la conclusión de la exhortación anterior. En lugar de confiar en las riquezas y lo material, deben confiar en la provisión de Dios. Y esperar, dice, con paciencia. Que de hecho es lo contrario a los que acumulan. Siempre quieren más, siempre quieren comprar el teléfono más nuevo, mejor ropa, siempre quieren tener lo último, en lugar de ser pacientes y esperar en el tiempo del Señor que proveerá para todas nuestras necesidades. Esa es la razón de esta conclusión. Pero al mismo tiempo, son palabras que tienen el propósito de estimular al creyente. En particular a estos creyentes que estaban bajo persecución y que, para colmo, estaban sufriendo los desprestigios de estos hombres ricos. Y lo hace por medio de llamarlos a mostrar algo que debe ser evidente en la vida del creyente, de ser pacientes. Encontramos la palabra paciencia 5 veces en el idioma original, solo en esta porción de texto. Verán, con esto Santiago nos quiere decir algo. Sean pacientes. Ahora bien, el tiempo de este verbo, sean pacientes, sugiere un sentido de urgencia, algo que debe de ejecutarse ya. Y en sí la palabra paciencia se compone de dos palabras. La palabra macros, de donde tenemos la palabra para algo grande, de expansión, por ejemplo la macroplaza. Y la otra es la palabra thymos, que es la emoción o la mente o el temperamento. Y con esto nos describe, en las palabras de Rickenbacker, la actitud que es capaz de sufrir la tardanza y de sobrellevar los sufrimientos sin desmayar. Esto es una actitud de soportar, de saber controlarse ante la desesperación, de tener un carácter templado, tranquilo, a pesar de las circunstancias. La Escritura nos menciona que el que tiene paciencia, dice, es lento para la ira, pasa por alto la ofensa, es compasivo y clemente, y sufre el oprobio. Y esto es tanto en la actitud de Dios para con los hombres, como los hombres para con su prójimo. Y esto es lo que nos lleva Santiago. En la vida cristiana, dice Pablo en Gálatas 5:22, que la paciencia es fruto del Espíritu. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes que crecer en paciencia. Se tiene que notar en tu vida. Pero también es algo que adorna la fe cristiana y se nos llama a revestirnos, la Escritura nos llama a revestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12. Para vivir la fe con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Efesios 4:2. Además, que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y la paciencia debería de ser parte de nuestras vidas como creyentes, porque Dios es paciente sin medida. Y eso debería reflejarse en nosotros.
Y nosotros también debemos practicar la paciencia para con nuestro prójimo como una demostración del amor al prójimo. Y en el versículo 7 es la conclusión y continúa con el ejemplo del labrador para mostrar cómo deberíamos de ser pacientes en esperar por la provisión de Dios. Pero luego en el versículo 8 vuelve a llamar a la paciencia. Ahora, aquí es interesante la forma en la que hace esta exhortación y es necesario ver por qué lo maneja así. Hay una distinción muy importante. En el versículo 7, Santiago está llamando a los creyentes ricos a la paciencia en la provisión de Dios y nos da esta ilustración del labrador. Ustedes ricos que solo piensan en lo material, sean pacientes como el labrador es paciente. Esa es la idea que nos quiere dar. Pero en el versículo 8 agrega una palabra particular, ustedes. Y después habla de los sufrimientos. Entonces parece ser que el versículo 8, este llamado, esta es la paciencia, ya no es en particular a los ricos, sino a todos los creyentes en medio de cualquier sufrimiento, ya sea por necesidad o por persecución. Y es aquí donde se hace notorio el cambio de contexto. Los que estaban sufriendo tanto por la persecución como por la presión de los ricos eran los creyentes pobres. Cristianos estaban sufriendo. Entonces, ese segundo llamado a la paciencia es para todos los creyentes. Ahora, a diferencia también del versículo 7, en el versículo 8 vemos algo adicional e interesante. En el original, la palabra para paciencia se repite. Diría algo como paciencia, ustedes mismos paciencia. Es como decir, ustedes mismos con paciencia sean pacientes. Es una doble exhortación a la paciencia, particularmente a los sufrimientos de esta vida. En ese sentido, Santiago usa esa palabra para llamar al creyente para condescender ante las debilidades de otros y de actuar sin resentimientos ni venganza hacia los demás, particularmente quienes nos son irritantes. Esa es la paciencia a la que nos llaman. La paciencia al prójimo, y a las circunstancias y a los sufrimientos. Ahora, Santiago no nos deja sin un estímulo para la paciencia. No nomás nos da la instrucción de ser pacientes. No solo nos llama a ser pacientes, pero también nos dice por qué razón es que debemos ejercitar esta paciencia y hasta cuándo debemos ser pacientes. Dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. Ahora, dice la venida del Señor. Pudiera dar a entender que se está refiriendo a la primera venida. No especifica, como normalmente lo vemos en las Escrituras, que se refiere a la segunda venida. Pero nuevamente, estos no solo eran judíos que esperaban la primera venida del Mesías. Estos, a quien les escribe, eran aquellos que habían creído que el Mesías ya había venido. Creían en Cristo y creían que Él era el Mesías. Y con esto creían también la promesa de que iba a regresar. Por eso el contexto de la carta es muy importante. Las Escrituras hablan de la segunda venida como el día del Señor. Y esto es a lo que Santiago se está refiriendo sin lugar a duda. Y tenemos dos cosas aquí. La primera es hasta dónde debe durar nuestra paciencia. No dice que seamos pacientes en ciertas circunstancias. No dice que seamos pacientes una cierta cantidad de veces. Más bien se refiere a perdurar en la fe, de mantenernos firmes sin fluctuar hasta el fin. Esto es una forma de que hablamos de la perseverancia de los santos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10, 22. Si la paciencia es un fruto del Espíritu y una característica de la persona, de quién es Jesucristo, entonces como estamos llamados a imitar a Cristo en su paciencia y que esa paciencia adorne nuestra vida cristiana. Y por lo tanto, debemos perseverar en esa paciencia, dice, hasta su regreso. Toda nuestra vida hasta que el Señor regrese. Y en segundo lugar, nos menciona acerca de la razón de por qué tener paciencia, y es en ese evento glorioso que tanto esperamos y proclamamos. Sean también ustedes pacientes, porque la venida del Señor está cerca. La razón de por qué nuestra paciencia debe de permanecer es por la segunda venida de Jesucristo. Dice Santiago que esta segunda venida está cerca, y lo dijo hace ya casi 2000 años. Dice Santiago,
que ya está cerca la venida. Todos los cristianos de todas las épocas han tenido ese sentir que nos está expresando Santiago, de que la venida del Señor está cerca. Ese es el sentir de la iglesia a lo largo de la historia. Cristo ya viene. Y ese es el sentir también de Pedro en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La realidad es que Cristo viene pronto. Entonces dice, sean pacientes. En base a esa realidad, sean pacientes. Y esta segunda venida, como veíamos al principio, es muy importante para la esperanza de la fe cristiana. Tan importante que todas las posturas escatológicas, tan diferentes como puedan ser, toman este asunto como evento principal. Y es por lo tanto un evento seguro que será visible, judicial, en gloria y majestad real, como nos enseñan las Escrituras. Y podemos estar seguros de que es un evento tan garantizado y real, porque el Señor mismo, quien cumple, quien es fiel, lo ha prometido. También podemos ver la importancia de ese tema, ya que los autores bíblicos lo mencionan constantemente. De hecho, se calcula que por cada referencia a la primera venida, hay unas 8 alusiones a su segunda venida. Ese será el evento más glorioso, donde todo ojo le verá. Cristo vendrá por su pueblo como Rey soberano para establecer su reino con justicia y dar verdadera paz a la humanidad. Y nosotros, los que hemos creído, no solo le veremos como Él es, sino que habitaremos en su presencia y reinaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cómo no gozarnos y gloriarnos en Cristo por lo que tenemos, por lo que Él nos ha dado en su gracia? Entonces es una fuente de esperanza y también de motivación en la vida del creyente, y por lo tanto también para este llamado que nos exhorta Santiago a ser pacientes. Y eso es lo que Santiago está haciendo. Está recordándoles de la venida de Cristo para nuestra glorificación como un medio de ánimo y motivación para que sean pacientes ante toda situación que les sobrevenga. En luz de la segunda venida, debemos esperar siendo pacientes, manifestando una actitud pasiva hacia las pruebas y tribulaciones por las que pasamos en esta vida. Y debe no solo ser una motivación para ser pacientes, sino también, dice, para perdurar en la paciencia, es decir, de perseverar en la fe con paciencia. Y nuevamente, esto lo dirige a ambos grupos, porque los ricos estaban siendo injustos y menospreciando a sus hermanos. Pero ante la hostilidad y antagonismo de estos hombres, los creyentes debían manifestar también firmeza, soportándolos con paciencia. Y por esta razón les da unas palabras de aliento y de ánimo y les dice, fortalezcan sus corazones. Hermanos, no desmayen, no flaqueen, no se desvíen, permanezcan en la fe y perseveren. Fortalezcan sus corazones en el Señor. Como dice Pablo, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las indicias del diablo. Efesios 6, versículos 10 al 11. Y esta fortaleza espiritual solo se obtiene mediante la comunión con Dios y la obediencia incondicional a su palabra. Entre más crezcamos en la fe, más desarrollaremos una paciencia amorosa para con otros. Entonces, esa paciencia se evidencia por cómo nosotros esperamos en las promesas del Señor. El Señor nos ha dado unas preciosas y maravillosas promesas en Cristo. Aún después de habernos guardado paciencia, como lo expresa Pedro, ¿cómo no nosotros también tener paciencia en las promesas del Señor? Porque sabemos que el Señor las cumplirá. Y más, que sabemos que Él es fiel y Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Por lo tanto, sed vosotros pacientes. Sean pacientes. Pero también se evidencia en cómo nosotros mostramos nuestro amor al prójimo. Toda la base de la ley para el creyente es el amor. Primeramente el amor a Dios y segundo el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y somos llamados a imitar a Cristo. ¿Quién es Dios?
somos llamados a imitar a Cristo también en ese amor y debemos amarnos los unos a los otros. Y en ese amor es que mostramos la paciencia unos con otros. Y una forma de mostrarles ese amor es por medio de esa paciencia. Por lo tanto, la fe viva pone en práctica la paciencia por medio de esperar en las promesas de Dios y la paciencia por medio de soportar tanto las dificultades de esta vida como soportar a nuestro prójimo en amor y con más ánimo y esperanza en vista de que la venida del Señor está cerca. Ahora bien, Santiago nos dice cómo se ve la paciencia, y que resulte en amor al prójimo. Verán, el creyente no solo debe esperar en Cristo con paciencia, pero también debe vivir una vida que se evidencie por esa esperanza de la segunda venida. Entonces, sería lo contrario, ¿cómo se ve esa falta de paciencia? Y bueno, Santiago nos da una idea, versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Ahora, este es un mandato simple a algo que, como hemos visto, estos creyentes estaban practicando por la falta de control de su lengua. Se hablaban mal unos con otros e incluso a espaldas de sus hermanos. En lugar de apoyarse en amor y de estimularse a las buenas obras, se estaban dañando con chismes, con quejas, acusándose unos a otros. Pablo les habla a los Gálatas con este mismo sentir en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Esto es lo que literalmente pasaba en estas iglesias. Se comían y se mordían unos a otros con palabras hirientes y con actitudes que dañaban. Ahora lo que dice Santiago es el propósito para no quejarse uno contra otro. Y dice, para que no sean juzgados. Si recordamos nuevamente, Santiago está escribiendo esta carta con el Sermón del Monte por un lado. Entonces podemos ver claramente que Santiago tiene en mente las palabras de Jesús en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Al quejarse de otros, estaban juzgando a otros. Y eso nos lleva a la idea que tenía en el capítulo anterior, cuando precisamente les habla de lo que es hablar mal del hermano. Hermanos, no hablen mal los unos con los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano. Y ahora les dice, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Es la misma idea que nos enseña Jesucristo en el Sermón del Monte. Y la razón principal para no andarse quejando está en el sentir de que la venida del juez está cerca. Es a lo que se refiere cuando dice, ya el juez está a las puertas. Refiriéndose a la misma venida de Cristo. La venida de Cristo, la venida del Señor ya está cerca. El juez está a las puertas. Ustedes están juzgando a los demás, pero quien los va a juzgar a ustedes viene pronto. Tan pronto que ya está en la puerta. Ya está a las puertas. También debemos recordar que es el Señor quien juzgará todas las obras de los creyentes. Primera de Corintios 3:12 al 15. Lo veíamos también en la escuela dominical en Eclesiastés. El Señor traerá toda obra a juicio. A nosotros no nos corresponde el juicio interno del corazón. Podemos juzgar las obras y los frutos, pero no las intenciones. Eso solo le pertenece al Señor. También somos exhortados a no juzgar antes de tiempo, sino esperar hasta que el Señor venga. Primera de Corintios 4:5. El cristiano debe emitir juicio justo con toda evidencia y razonamiento posible. Entonces, la idea de Santiago es esta. La razón fundamental de por qué un creyente no debe juzgar ni condenar a otros es porque el juicio le pertenece a Cristo. Solo Él es el juez justo de toda la tierra. Y Él traerá toda obra a juicio. Por lo tanto, no deberíamos de quejarnos de nuestros hermanos y de hablar mal de nuestros hermanos. Ahora, la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la paciencia de que nos está hablando Santiago? Parece ser como que su idea se desvió de lo principal y puso una exhortación aparte por un momento, pero no es así. Esta exhortación va perfectamente de la mano con el tema de la paciencia, porque cuando no somos pacientes con nuestros hermanos, lo primero que hacemos es precisamente hablar mal de ellos y con ellos. Cuando no somos pacientes, comenzamos a mostrar una falta de amor.
Cuando no somos pacientes, nos desesperamos y reaccionamos equivocadamente. Cuando no somos pacientes, otros tienden a sufrir. Estos creyentes no estaban ejercitando la paciencia los unos con otros, y esto se estaba evidenciando en cómo se estaban quejando los unos con los otros. Y esta idea se respalda por el hecho de que el versículo 10 habla precisamente de la paciencia por medio de un ejemplo. Entonces Santiago les exhorta a esto como algo que estaba evidenciándose por la falta de paciencia. No se hablen mal los unos con los otros. Pero luego en el versículo 12 nos deja otra forma en la que se evidencia la falta de paciencia. Versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no no, para que no caigan bajo juicio. Ahora, para entender esta exhortación, hay que ir a su texto original en Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37, donde nuestro Señor Jesús, en el Sermón del Monte, habla estas palabras. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea de hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Santiago está escribiendo en resumen las palabras de nuestro Señor Jesús en este texto. La pregunta que debemos hacernos: ¿es entonces incorrecto jurar? ¿Está Jesús realmente prohibiendo todo tipo de juramento? Para empezar, en ningún lugar del Antiguo Testamento se prohíbe, sino más bien que se anima a hacer juramentos y que uno debe de hacer con cuidado y en el nombre del Señor. Ahora, los que apoyan la idea de que Jesús está negando los juramentos lo hacen con base que los judíos estaban usando mal las palabras de Levítico 19:12. Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Y lo que hacían entonces es que juraban, pero no lo hacían en el nombre del Señor. O anteponían cualquier otra cosa sobre sus casas, sobre sus personas. Juraban sobre todo y por lo tanto no estaban obligados a cumplir lo que juraban, porque no lo estaban haciendo en el nombre del Señor. Y por esta razón, dice Jesús, se estaban refiriendo mejor a ya no hacer votos. Dicen, Jesús ya está negando los votos, aquí ya no hay que hacer votos, sino solamente hablar con verdad. Pero Jesús, Él vino a cumplir la ley, no a ponerle fin. Por lo tanto, Jesús no está negando los juramentos. La pregunta entonces, ¿qué quiso decir entonces con no juren de ninguna manera? Para empezar, no está negando los juramentos, sino más bien está exhortando a sobre todo hablar con verdad. El problema es que somos muy dados a decir algo y no hacerlo. Ese es el problema. Ese es el asunto del problema, no solo con los juramentos, sino con nuestro hablar en general. Ahora, con un juramento eso sería aún mucho más serio, porque tendemos a decir, sí lo voy a hacer, yo lo hago, pero no lo hacemos. Entonces no es que Jesús esté prohibiendo los juramentos en general, sino más bien antes del juramento, nuestro hablar debe de ser claro, en verdad, y por nuestra palabra debe cumplirse lo que decimos. Y la razón de eso es por el mismo contexto. Dice, no juren de ninguna manera, pero luego procede a darnos ejemplos de aquello que se está refiriendo. Y esto es no jurar por nada que no sea Dios, su nombre o su palabra. De hecho, esta es la descripción de la Confesión de Fe Bautista de Londres. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que lo juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Y ese es el punto. Si tu hablar no es tan claro y verdadero de que un sí es como un sí y un no es como un no, entonces ni pienses tan siquiera en hacer algún juramento para que no caigas sobre juicio, sino que hablemos verdad los unos con los otros. Un creyente siempre debe de hablar en verdad con su prójimo. Siempre debe ser sincero en cualquier circunstancia.
Hablad verdad los unos con los otros, nos enseñan las Escrituras. Sus palabras deben de ser respaldadas por sus acciones y por lo tanto no se debe apresurar a hablar un sí solo porque sí. Entonces el asunto era dejar el hueco legal y poder tener la opción de romper el juramento como lo hacían los judíos. Esa era la intención de Jesús al decirles estas palabras. Y por eso Jesús les dijo eso. Y de aquí es donde Santiago toma esa enseñanza. Y nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con la paciencia de la que nos está hablando Santiago? Bueno, el que no es paciente siempre tiende a hablar de más, a no pensar bien sus palabras, a jurar sin entendimiento. Los que no son pacientes se apresuran a hablar y a decir, y como dice el proverbio en las muchas palabras, hay pecado. El que no tiene paciencia apresura a hablar y por lo tanto no refrena su lengua. Y de eso se trata esa exhortación, de hablar solo por hablar y de no tener la paciencia para meditar en lo que vamos a decir antes de decirlo. Y con mayor razón, dice, cuando pronunciamos un juramento. Entonces la fe que vive con la paciencia, con vista a la segunda venida, no se quejará del hermano, sino que le tendrá una paciencia misericordiosa y también será paciente en su forma de hablar, no procurando hacer juramentos vanos, sino que su hablar procederá para bien. Y ahora, lo que conecta estas dos evidencias de cómo es la falta de paciencia es el juicio. Dice, no se quejen por su falta de paciencia para que no sean juzgados. No juren sin procurar cumplir su voto por la falta de paciencia para que no caigan bajo juicio. Al final de cuentas, seremos juzgados tanto por nuestras obras, tanto como por nuestras palabras. Y si Dios nos ha tenido paciencia para con nosotros, aún siendo pecadores, ¿cuánto más no debemos mostrar nosotros también paciencia a los demás? Y por lo tanto también seremos juzgados por no mostrar esa paciencia como somos llamados a mostrarla en nuestras vidas. Porque aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es como se ve entonces la falta de paciencia. Y Santiago nos exhorta a practicar la paciencia en estas áreas también de nuestra vida, con nuestros hermanos, con nuestras palabras, para que no seamos juzgados. Por último, Santiago nos deja un claro ejemplo de la práctica de la paciencia. ¿Cómo es que se ve esta paciencia en nuestras vidas? Versículo 10. Hermanos, tome como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. El primer ejemplo que nos pone son los profetas. Los profetas eran hombres de Dios, enviados de Dios, que pronunciaban sus palabras a su pueblo, es decir, eran proclamadores de su palabra. Ellos exhortaban, consolaban, enseñaban y aconsejaban de parte de Dios. Y la mayoría de esos profetas fueron hombres que experimentaron soledad, sufrimientos, incomprensión, persecución y en algunos casos hasta la muerte. Algunos como Amós, Oseas, Jeremías, Elías, Daniel, Ezequiel, sufrieron física y emocionalmente. Sin embargo, ellos se mantuvieron fieles y demostraron una constancia de fidelidad en el Señor. Además, como enviados de Dios, ellos no se doblegaban ante las amenazas, arriesgaban su vida y denunciaron los pecados de reyes y del pueblo, aunque ellos se voltearan en su contra. Santiago nos llama a tomarlos como ejemplos, a imitar la paciencia que tuvieron en medio de sus distintas aflicciones. Ellos esperaron y confiaron en el Señor, aún en medio de las dificultades. Versículo 11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Aquí está hablando a los seres del pasado en general, y lo hace con estimación al valor de la perseverancia. Jesús, en el Sermón del Monte, nos habló de las bienaventuranzas, y dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y cuando digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Es lo que dice Santiago, bienaventurados a los que sufrieron. Es el resumen de estas dos bienaventuranzas. Todos aquellos que sufrieron por causa de Cristo.
Entonces aquellos que han sufrido o sufren pacientemente por causa de Cristo y que han salido victoriosos son elogiados como benditos, como bienaventurados. Y esos que sufrieron, nos dice, son aquellos que con paciencia continuaron y no desmayaron en medio de las dificultades, sino que resisten la prueba hasta el final, que perseveraron hasta el final. Y como ejemplo de esta actitud que nos está escribiendo, pone ya más en particular la vida de Job, que estudiamos ayer con los varones y estudiábamos en la escuela dominical. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Todos conocemos la historia de Job. De hecho, pues lo vimos en el estudio de varones, viendo un poquito más de cómo debemos ser nosotros sacerdotes de nuestro hogar. Y veíamos precisamente la vida de Job. Él era un hombre justo, temeroso de Dios, que intercedía por sus hijos. Es un hombre que soportó mucho y sufrió mucho esperando en el Señor. Y claro, la manera en la que Santiago lo expresa es porque realmente ellos conocían y entendían la historia de Job, porque era parte de su historia, era parte de su enseñanza cuando crecían. Estos eran judíos y era muy seguro que ellos sabían la historia de Job. Y los que conocen la historia saben todo lo que soportó Job. Job es mejor conocido por todos los sufrimientos que tuvo que soportar con integridad y con paciencia. Y después, conociendo la historia de su sufrimiento, Santiago los llama a ver el premio o el galardón que Dios le dio a Job por causa de esa paciencia y de su fe. Y que a pesar de las quejas de Job, en un cierto punto, Dios le mostró mucha compasión y mucha misericordia y le restituyó todo lo que perdió y más abundantemente de lo que tenía. Claro que Dios, en todo esto, tenía un propósito para su vida, para la vida de Job. Nada aquí fue por casualidad. Y para cumplir ese propósito, se incluye ese sufrimiento en la vida de Job, que fue un sufrimiento devastador. Ahora conocemos la historia, pero es importante que repasemos esos sufrimientos. Job tenía muchos hijos e hijas, una gran hacienda con muchos bienes y tenía muchas posesiones de animales, que eran la posesión más valiosa de ese tiempo. En un momento, de la nada, sí, empezaron a llegarle mensajeros. Comienzan a llegar y decirle que le robaron sus bueyes y a sus asnas y mataron a sus criados que estaban con ellos. Después, inmediatamente llega otro que dice que fuego de Dios llegó y consumió sus ovejas y a los pastores que estaban con ellos. Después llega otro y le dice que los caldeos le robaron sus camellos y mataron también a los criados que estaban cuidando los camellos. Y llegan a último para decirle que todos sus hijos e hijas se murieron aplastados porque un fuerte viento derribó la casa en la que estaban disfrutando de un tiempo. En pocas palabras, Job perdió absolutamente todo menos su salud. Y la respuesta de Job fue: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Y ahí vemos la paciencia en el sufrimiento. Pero después de eso, también perdió su salud, al punto más horrible, con llagas malignas desde la punta del pie, nos dice la Escritura, hasta la punta de su cabeza. Todo completito, repleto de llagas. Lo único que le quedó, dice la Escritura, fue una esposa que le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué fuerte. Y en todo esto, Job perduró con paciencia. Y Santiago quiere que observemos su vida como ejemplo, en medio de todo ese sufrimiento. Simplemente el considerar todo ese sufrimiento que vemos, toda esa pérdida, y seguir esperando en el Señor. De hecho, podemos pensar, me encanta este testimonio, en Horatio Spafford, quien perdió todos sus bienes en el gran incendio de Chicago, y por tal razón envió a sus hijas y a su esposa en un barco que se hundió. Su esposa sobrevivió y le dice: solo yo sobreviví. En inglés es salvada yo nada más, dando la idea de que solo ella sobrevivió, y sus 4 hijas que iban con ella murieron. Y con esto él escribió ese himno hermoso que cantamos: está bien con mi alma, o el título es estoy bien. Estoy bien, a pesar de todas las circunstancias, yo tengo paz para con mi Dios.
Cuando entendemos el contexto de este himno, ese himno se vuelve mucho más hermoso. Y nosotros, nos vemos en nuestra vida, nos sale algo mal y nos quejamos. Nos sale algo mal y ya nos estamos quejando y no somos pacientes y estamos apresurosos, nos desesperamos con tanta facilidad. Queremos las cosas hechas bien rápidamente. Y obviamente, al ver la vida de Job, vemos todo lo malo que le transcurrió, pero también podemos ver la gran compasión y la gran misericordia de Dios en su vida. Y es también lo que Santiago quería que observáramos. Hay una recompensa muy grande a aquellos que con paciencia esperan hasta la venida del Señor, aquellos que perseveran hasta el fin. Spurgeon comenta sobre los atributos de Dios aquí y dice: si no fuera misericordioso, no podríamos esperar perdón. Y si no fuera más que misericordioso, no podríamos esperar más que perdón. Pero cuando además de ser misericordioso, también es clemente, esto nos da mayor esperanza, la esperanza de una dádiva. Y esta no será la que somos dignos de recibir, sino la que es digna de ser dada por Él. Hermanos, esa es la paciencia que debemos mostrar, como la de Job, como la de Horacio Spafford, y como la de muchos profetas y héroes de la fe que vinieron antes de nosotros, que sufrieron con paciencia, aguardaron el día prometido. Para aquel entonces a ellos fue la primera venida de Cristo, pero para nosotros aguardamos la segunda venida de Jesucristo. Y para terminar, hay uno que sufrió más que Job, que con paciencia sufrió el peor castigo. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Dolor, dolor, sufrimiento, sufrimiento. Este es Jesús, nuestro Salvador, y lo que Él sufrió por nosotros. La profecía aquí en Isaías 53 sobre los sufrimientos del Mesías, eso es lo que Jesús sufrió por nosotros, con paciencia, en obediencia al Padre, en perfecta obediencia. Jesús sufrió la muerte de cruz, y más que eso, Él recibió todo el peso de la ira de Dios en nuestro lugar. Por medio de su sufrimiento, nosotros tenemos paz para con Dios, tenemos redención y perdón de nuestros pecados. El mayor ejemplo de paciencia lo tenemos en Cristo. Y además, nuestra mayor motivación para ser pacientes es Jesucristo. Y es en Cristo quien tenemos las fuerzas para soportar con paciencia las dificultades que nos sobrevengan. Vivamos pues la fe viva por medio de practicar la paciencia, tanto en las promesas de Dios como los unos con los otros, teniendo como el gran ejemplo al autor y consumador de nuestra fe. Es nuestro Señor Jesús, quien traspasó los cielos, que está sentado a la diestra del Padre y que regresará como lo ha prometido. Él va a regresar por los suyos. Esforcémonos entonces por seguirle, tomando nuestra cruz cada día y sufriendo con paciencia nuestro caminar en la fe. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias por la perfecta vida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos también gracias por los ejemplos que nos has dejado en Job, en la historia, de gente que ha sufrido, pero que ha esperado con paciencia tus promesas. Y son de ejemplo y son de testimonio para nosotros. Ayúdanos a verlos, ayúdanos a ver a Jesucristo, como cantábamos hace un momento, a tener a Cristo como nuestra visión, a tenerlo siempre delante de nosotros y mirarlo a Él, como Él sufrió con paciencia. Nosotros somos débiles y nos desesperamos, somos torpes, no entendemos, pero yo te pido que nos ayudes a tener esa visión en Cristo, de que seamos pacientes, porque tu venida está cerca y la esperamos y decimos: sí, ven Señor Jesús, ven pronto, ven Señor.
Gracias, Padre bendito, por esta palabra, por este ánimo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.